Verso 4. Miren, casi no he tratado de no leer, pero estoy tratando de leer para que me entiendan. Porque en esta parte quiero dejar bien claro lo que estoy hablando. Entonces dice en el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Veamos. Lo primero que tenemos que entender es que Dios uno solo hay. No, miren, es cierto, le llaman al Dios serpiente, al Dios elefante, pero esas son ideas de hombre. Ellos le pusieron así porque no tenían una forma de llegar al verdadero Dios. Entonces, un solo Dios hay. Ahora, ellos se oponen contra todo lo que se llama Dios. Oponerme a Dios significa suplementar a Dios, como que dice, que a mí me vean como Dios. Tanto que dice aquí que es objeto de culto, como que dice, créanme, yo he visto personas, bueno, llamados siervos, que ellos van a lugares, créanme, yo he ido a esos lugares. Y yo llego y las iglesias me atienden, hermano, mire que eso, gracias, mire hermano, frijolitos, muy bien, no hay pena. También hay quesito. Miren, eso yo no voy a ir porque me traten como que fuera el presidente. Pero de repente ellos van a tener una actividad y me cuentan, hermano, y invitamos a tal hermano. Y ya cuando pasa la actividad ellos se quedan. Y la mayoría de ustedes, ahora sí me tratan bien, digo. ¿Por qué? Porque dice, hermano, usted nunca ha venido a pedirnos ningún gusto. Pero ahí, mire, créanme, nos topamos con hermanos que venían a pedir. Mire, nosotros no comemos cualquier pollo. Tiene que ser pollo rey, tiene que ser desinfectado con limón o con vinagre. Tiene que ser agua pura salvavidas traídas o algo así. Créanme, una cama de lujo. Y mire, los hermanos, créanme, yo entiendo, las aldeas o los lugares lejos no tienen esos medios. Y ellos miren esto y la ofrenda es tanto. Entonces ellos cuando ven que yo no voy con nada, créanme, hasta después, hermano, mire, le vamos a comprar esto, mire, coma esto. Tampoco, ¿verdad? No me aprovecho, le digo, no. Ustedes tienen que darme lo que Dios les da. No estén comprando cosas, no estén haciendo cosas que no tienen que hacer. Porque no es así. Yo soy un siervo de Dios. Y eso significa que también soy un siervo de ustedes. Porque ustedes le pertenecen a Dios. Entonces no tienen que darme un trato especial. El siervo no debe buscar. ¿Por qué? Porque este siervo que acá está hablando, se opone con todo lo que es ocasión de culto. Culto significa homenaje, significa servicio, significa entrega, significa aflicción. Imagínense a los hermanos, es que el hermano Josué solo come pollo campero, y que eso es un culto. Me están adorando, me están sirviendo, me están haciendo como que yo fuera Dios, y yo no soy Dios. Entonces, cuando hay siervos que buscan todo eso en las iglesias, les cuento, ese es el sistema del hombre de pecado, ¿no? Porque recuérdense que el Señor Jesús le dirá a ellos, no los conozco. Pero ellos le dirán al Señor Jesús, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, y sucesivamente, todo lo hicieron en el nombre. Pero les volverá a contestar, no les conozco. Porque nunca se sometieron a Cristo. Nunca hicieron lo que Cristo hizo. Cristo se sometió al Padre. Nosotros somos enseñados a someternos a Cristo, y al someternos a Cristo nos sometemos al Padre y al Espíritu Santo. Tenemos que entender realmente cómo está organizada la operación de Dios. Y tenemos que estar bajo esa operación para que ellos nos conozcan. Es por ello que una vez me acuerdo un varón enseñando, decía, no es necesario que el siervo tenga el respaldo de Dios. Claro que es necesario, le dije. No es necesario, porque Dios puede hacer un milagro. No, es necesario. Para los que estamos en Cristo, los que servimos a Cristo, es necesario porque Él nos conoce. Ahí nos conoce que somos nosotros, si nosotros estamos haciendo las cosas como deben ser o como no. Por ello es que cuando nosotros no buscamos el respaldo de Dios, entonces lo que nos espera es que nunca nos conoció. Hacemos las cosas a nuestro parecer, hacemos nuestras cosas sin temor, hacemos las cosas sin saber que Él está supervisando nuestro actuar.
Pero si no lo hacemos bajo los reglamentos que Él enseña, pues lógicamente no nos conoce. Y ese es el peligro que la mayoría de siervos pueden llegar a tener si no sirven como la Biblia enseña que se debe servir. En el verso 5, Pablo dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía. Esto significa, Pablo estuvo poco tiempo en Tesalónica. Eso significa que Pablo, al ver que Tesalónica era una iglesia entregada, una iglesia, entonces les empieza a hablar de cosas mucho más, podríamos decir, de cierta manera, como que, veámoslo así, no es que haya un grado de aprendizaje, sino que de, digamos, como que de más interés, porque ya la iglesia practicaba el amor, la iglesia era muy buena para orar, para ofrendar, digamos, había muchas buenas cosas en esta iglesia. Así que Pablo, eso me da a entender a mí que Pablo se interesó más en hablarles de la segunda venida de Cristo. Entonces, esto que Pablo está recordando acá, les dice: no os acordáis que cuando yo estaba con... Esto les decía, uno, que no se turben por carta, que no se dejen engañar, que no cambien la manera de pensar. Cristo viene ya. Eso les estaba diciendo, digamos, Él les está recordando que todo esto que les estoy escribiendo, en otras palabras, todo esto que les vuelvo a decir por carta, se los decía cuando estaba allá y se los vuelvo a recordar porque quiero que estén pendientes. No se dejen engañar, no cambien su manera de pensar. Ustedes tienen que estar como que Cristo viene hoy en la noche. Entonces me voy a dormir haciendo una oración de arrepentimiento, de perdón. Me voy a dormir de una manera que yo sé que si Cristo viene en esta noche, es seguro que me voy a comer. Entonces, esa es la manera en la que Pablo está diciendo. Y que vean esto, que la apostasía viene y que el hombre de pecado se va a manifestar. Eso es lo que Pablo está diciendo en esta parte. Entonces, la iglesia tenía que estar pendiente, tenía que estar, porque el Señor también Jesús lo dijo, solo que lo dijo con la higuera, para que estén pendientes. Lo que estaba diciendo realmente el Señor Jesús es que quería una iglesia lista, una iglesia entrenada, una iglesia capacitada, una iglesia que supiera cómo estar delante de Dios, listos para su segunda venida. Ahora, en el verso 6 dice: vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? Que aún no se había manifestado la apostasía. ¿Qué lo detiene? Que aún ellos necesitaban entender que primero venía la apostasía y después. Algunos interpretaban esto, que según la interpretación general, es la que voy a hablar ahorita, que hasta que fueran arrebatados, entonces se iba a manifestar el anticristo. Pues no es así. La verdadera manifestación del anticristo está sucediendo ya. Por eso les digo, hay iglesias que se han formado, de iglesias, de hermanos que han entrado a dividir las iglesias. Hay iglesias que se han formado de hermanos que hablan mal del pastor o se pelean con el pastor y se llevan a las ovejas. O que el pastor hizo algo que a ellos no les pareció, entonces se reúnen en cierto grupo y se llevan a los hermanos que están ahí, les hablan: miren, nosotros vamos a ir y quiero que vamos a formar otra iglesia con el temor de Dios, y pareciera que ofrecen el cielo y la tierra, y sí, dicen algunos. Cuidado. Tenemos que entender que eso que está pasando ahí ya es la apostasía. Porque voy a seguir, la pregunta es: ¿por qué me voy a otra iglesia? ¿Por seguir a un hombre? Porque este hermano fue el primero y ahí me convertí. No, tú te convertiste cuando el Espíritu Santo te tocó, no por este hermano. Sí, es cierto, el Espíritu Santo utilizó al hombre, pero no era el hombre, era el Espíritu de Dios. Tienes que verlo así. Otro: no, es que el hermano muy bonito predica, me gusta cómo canta, entonces yo voy a ir. Errado. Tienes que ver por qué te vas a otra iglesia.
¿Cuál es tu punto de formar o estar en otra iglesia? Si te das cuenta, digamos, estás donde Cristo te puso, pero lamentablemente el hermano que te gusta cómo canta, que cómo ora, se peleó con el pastor, entonces hay que seguirlo, está cerrado, está siguiendo un hombre. Entonces, necesitamos entender todo esto porque realmente necesitamos entender que no podemos cometer apostasía. Y segundo, miren, yo me he dado cuenta, la mayoría que se van así, lo más que tardan como iglesia son 7 años, es lo más, 8, de ahí se dividen, de ahí no sirve. La iglesia no pudo, no encontró local, no encontró terreno, que es muy caro, y sucesivamente, no pasan más. ¿Por qué pasa? Porque es una iglesia que no respalda a Cristo. Es una iglesia sin Cristo. Se fueron sin Cristo, están luchando, queriendo agradar a Cristo, pero no está Cristo ahí porque no se trata de que Cristo esté formando un montón. Si se dan cuenta, hay lugares que en cada cuadra hay iglesia. ¿Eso es de Cristo? Les cuento, no es de Cristo. Todo eso también son sistemas que el hombre está haciendo porque es que allá no me gusta, es que aquí oran esto, es que no se trata de que no te gusta. Tienes que entender de que agradar a Dios es así. Si yo voy a la iglesia porque los hermanos me agradan, estoy mal. Yo voy a la iglesia porque voy a agradar, créeme, a mí me ha pasado. Yo he tenido las experiencias de estar en iglesias donde hay personas que mientras yo estoy predicando, me hacen malos gestos, me ignoran. Y te cuento que son personas que, de cierta manera, cuando ellos pasan, empiezan a orar, empiezan a decir, yo acto ahorita y extiendo el poder de Dios. Se sujeta a todo, así, de esa manera que, no sé, realmente, bueno, sí entendemos que aprenden de ciertas personas que creen que eso es así. Entonces necesitamos comprender lo que realmente pasa. Entonces, te hablo todo esto porque yo no voy a predicarle a personas si me hacen buena cara, si no me hacen buena cara, si me dicen amén. No busco amén, no busco admiración, no busco nada de eso. Entiendo, tengo que ir a dar la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que voy a imponer. Y te lo cuento de esta manera para que entendamos por qué no se manifiesta o por qué si se está manifestando. La apostasía ya está sucediendo y el hombre de pecado ya se está manifestando, así que no esperes que sea un gobierno en el mundo, porque el mundo ya está gobernado. El príncipe del mundo ya lo gobierna y ya tiene su gobierno, ahí está. La operación realmente del anticristo es dentro de la iglesia. Verso 7. Porque dice, ya está en acción el ministerio de iniquidad. Para en aquel entonces Pablo entendía que ya estaba operando el ministerio de iniquidad dentro de la iglesia. Solo que hay quien al presente lo detiene. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Muchos interpretaban acá el rapto, que hasta que se fuera la iglesia, entonces va a ser quitado, entonces empezará el gobierno del anticristo. Vuelvo a decirlo, no es así. Bueno, pero ya lo entendimos, no es lo que quiero hablar. Sino que ya está en acción, entendamos. Desde que Pablo lo dijo, se estaba formando, y si es cierto, todos aquellos que se oponían a Pablo. Todos aquellos que no querían obedecer lo que Pablo enseñaba en las iglesias. Ese era ya el inicio del sistema de iniquidad. Hasta la fecha, todo aquel que va a la iglesia y no entiende lo importante que es obedecer a Cristo en todo aspecto. En todo aspecto. Tenemos que entender que nosotros debemos evitar ser carga,
ser de tropiezo, evitar problemas dentro de la iglesia, para ayudar al pastor. No para honrarlo, no para endiosarlo, no para decirle que siervo como no, él no hay, no. Está bien que honremos al siervo de una manera que la Biblia lo enseña. No lo inducimos, no lo hagamos sentir como Dios, no lo expongamos a que Satanás lo vuelva un anticristo, un hombre de pecado. Tenemos que aprender a tratar a los siervos. Y los siervos tienen que aprender a dejarse tratar, a no dejarse llevar por todo lo que de cierta manera hay ciertas personas dentro de la iglesia que quieren hacer. Tienen que saber entender que para el tiempo de Pablo dice, hay quien lo detiene. Pues hoy les digo, no hay quien lo detenga. Ya está suelto, ya está operando, ya se está manifestando. Entonces, si un siervo en su ignorancia quiere ser admirado, quiere ser invitado, quiere ser llevado por todos lados y que todo lo trate como que fuera Dios, pues ahí está el hombre de pecado. Se perdió, dejó lo que en algún momento y se sintió más que Dios. Y créanme, dentro de la iglesia no hay nadie más que Dios, y no hay nadie al que debemos honrar más que a Dios, sino es a Dios. Verso 8 dice, y entonces se manifestará, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Tenemos que entender que este es un sistema que empezó a operar contra aquellos que se oponían a Pablo, siguió operando contra todos aquellos que se han opuesto a la iglesia, sigue operando hoy en día contra todos aquellos que de cierta manera se creen más que Dios, pretenden ser más que Dios y que han caído en el error que cayó Satanás al ser de cierta manera dotado de ciertos dones que Dios le da, pero él tenía que entender que estar sujeto a Dios, mas no lo hizo. Entonces todo siervo que de cierta manera Dios le comparte ciertos dones y cree que ya son de él y que los puede usar a su manera y cometiendo los errores de Sansón también, que fue otro que jugó con la unción y juegan con la unción del Señor, pues están cometiendo el error que el Señor, si el Señor viniera hoy, créanme, conoceríamos a todos aquellos que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque hasta cuando el Señor venga, será destruido este sistema satánico que está dentro de la iglesia, será quitado de la iglesia, porque es ahí donde Satanás quiere operar para contaminarnos, para que, digamos, si eres miembro, trates, de cierta manera, Satanás te utilice para endiosar a los pastores, a los líderes. Si eres siervo, que Satanás te estimule y te haga sentir como que eres un gran siervo, que debes tener una gran atención. Créeme que para ese entonces que él me tentó cuando me decía, cobra, pon un cierto precio para tus predicaciones e enseñanzas. Yo en ese entonces no tenía ni trabajo. En ese entonces estaba en escasez. Créeme, con facilidad pude hacer, pero me acuerdo que mi respuesta fue que si yo iba a morir y que si era un irresponsable con mi familia, lo iba a seguir haciendo. Porque yo no había venido al evangelio para volverme millonario. Y prefería morirme de hambre con mi familia que hacer lo que Satanás me estaba diciendo. Bendigo a Dios, me ayudó en ese entonces hasta que hoy en día pues ya poseo un trabajo y ya lógicamente Satanás ya no me tienta de esa manera. Te hablo de esta manera, siervo, si me escuchas, si ves esto, huye si realmente Satanás también te pone ese deseo. Si lo estás haciendo, deja de hacerlo. Deja que Dios te conozca para que en aquel día pues Él no te tenga que destruir, sino más bien te tenga que honrar por buen siervo. Dice, en lo poco fui, en lo poquito.
Mira, no creas que todo lo que tú haces de levantarte, de orar, de ayunar, de vigilar, de leer la Biblia, preparar, enseñar, entonces es mucho. No, el Señor lo ve como poco. Porque Él así nos dirá, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la palabra que tú esperas de Dios, pero tienes que entender que tienes que dejar todo eso que no edifica, que no ayuda, que te hace sentir más que Dios, que quieres que te admiren, que te den culto, que te traten como que fueras Dios. No puedes hacer eso. Iglesia, miembro de iglesia que me escucha, no trates a tu pastor así, no lo hagas. No dejes que Satanás te utilice para estar tratando a siervos de esa manera. Si quieres saludarlo, salúdalo, bendícelo, nada más. Así de como que él fuera uno igual que tú, porque es así. Somos delante de Dios, somos todos iguales. No hay más ni menos. Así. Y créeme, yo agradezco a Dios. Hoy en día, por ejemplo, he ido a algunas iglesias donde no me conocen. Yo me siento bien ahí porque no hay quien me diga, hermano, mira esto. No hay, digamos, no hay quien, qué bueno, qué bien. Bueno, me gusta ir a veces al lugar, pero trato, hermanos, así, tranquilos, así como que, no así. Los trato de poner en su lugar. Pero qué bonito, porque realmente cuando nadie te conoce no te están diciendo esto, lo otro, no sé, hay cosas que no van, como que a veces te quieren exaltar, es que nosotros lo miramos en el Facebook, es que usted, gran siervo, y quisiéramos que viniera a predicar. No es así. Todo es bajo la voluntad de Dios, todo es según Dios. Y es un honor predicar a Dios, claro, pero no voy por una ofrenda, no voy por algo que necesito, no, sino que voy bajo el orden de Dios.